Sí, sí, en realidad un poco como comentabas, esto surgió en el marco de una sesión, de algunos nombramientos, de algunas direcciones, donde se advierte esto de unidad intendente, que en realidad era un área que veníamos escuchando ya desde antes de que surgieran estos debates dentro del recinto y en el marco del Consejo. Y bueno, un poco esa lamparita que a veces se nos prende a medida que uno va transitando el día a día y decir, bueno, pero a ver, ¿y esto entonces qué es, no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de unidad intendente? Empieza uno a buscar, a averiguar y bueno, resulta que no había mucha información, digamos, en cuanto a formal, ¿no? De lo documentada, más que nada, que era un poco también la discusión de fondo. En ese marco pedimos un primer informe que fue en el mes de agosto, vino hace unos días la respuesta y fue una respuesta, digamos, a mi criterio bastante acotada. Incluso todos entendíamos que era un área de asesores, porque en un primer momento se había dicho que era un área de asesores, y en realidad cuando se responde este asunto no es un área de asesores, en ningún momento menciona que sean justamente ellos, asesores. Pero no obstante así se han presentado, digamos, por ejemplo, Diego Martín, bueno, tanto en algunos medios e incluso en algunas reuniones con concejales. Y, digamos, lo que se describe es y que yo no discuto, digamos, que el Departamento Ejecutivo tenga, digamos, normativamente incluso la potestad de designar a sus autoridades, porque también esto fue una discusión que se dio cuando yo presento el primer informe, que el oficialismo no me acompaña. Primero me dijeron que iban a acompañar en el marco del trabajo en comisión, después deciden no acompañarme cuando lo tratamos en recinto, porque yo, bueno, en realidad lo que empiezo a notar es que estamos hablando de funcionarios que se presentan como tal en medios televisivos, en medios de comunicación, en reuniones con funcionarios y demás, y esto genera no solamente el hecho de una representatividad del gobierno municipal frente a la comunidad y frente al resto de los funcionarios, sino también un marco de responsabilidad. Bueno, cuando yo empecé a hablar de responsabilidad, mucho no gustó y después no se acompañó este proyecto oportunamente. No obstante, como el resto de los bloques acompañaron, vino la respuesta y fue una respuesta que, digamos, a mi criterio, lo que describe que sería esta unidad intendente, pareciera que son funcionarios, yo no sé si son, que es lo que les vuelvo a preguntar, si son funcionarios que en realidad integran otras áreas y que hacen a las veces de esta unidad intendente, y que tienen, pareciera, como unas funciones similares a lo que sería la jefatura de gabinete. Por lo que me responden, ¿no? Que es un área que articula y que interactúa transversalmente con las áreas de la gestión, que coordina actividades de la conducción superior, que incluso puede hacer diagnósticos institucionales para dar continuidad a algún proceso de modelo de organización en el marco, digamos, de la organización municipal, que pueden celebrar acuerdos para elaborar medidas de contingencia. O sea, me describen toda esta serie digamos, de funciones, y cuando vos te vas, por ejemplo, al organigrama del municipio, en lo que es la página del municipio, y desplegás las funciones que tiene el jefe de gabinete, pareciera que son las mismas que tiene esta unidad intendente. Entonces no termino de entender si nosotros no terminamos de entender si en realidad digamos, son un complemento del jefe de gabinete que le exceden las funciones y requiere de este cuerpo, si son los mismos funcionarios que integran otras áreas las que llevan adelante esta unidad intendente. Solamente está designada la secretaria a través de un decreto, que incluso en el marco del primer informe les pido que documenten el nombramiento y no lo hacen, me designan solamente el decreto, pero no me documentan nada. Entonces ahora en el otro informe les vuelvo a pedir que me documenten. Me dicen que es una secretaría a cargo, digamos, de la única persona nombrada es una secretaria y que tiene carácter de ad honorem, nada más. Pero aún así me dice que a su vez otros funcionarios participarían de este espacio, que te reitero, no es un área de asesores. Entonces, que termina siendo inconcluso. Sí, está inconcluso y confuso, porque, a ver... confusísimo. Porque en su momento, bueno, de hecho nosotros aquí tuvimos la palabra también de algunos de los funcionarios dando cuenta de esa... que se suponía que eran asesores, por lo menos así se los nombraba, y sin ánimo, obviamente entiendo que también te pasa a vos, digo, no es una cuestión en lo personal con estas personas, pero en principio se hablaba de esta comisión, digamos, eran unidad intendentes, digamos, eran tres, ¿no? Era Fabián Riva, Graciela Rodríguez de Noés, ¿estoy bien? Es la que está nombrada. Como secretaria vía decreto. Sí, la única nombrada, claro. No Riva.
No, yo arriba no lo vi, ni me lo mencionan en la... no me mencionan las personas, porque yo pregunto en el primer pedido quiénes son las personas, y solamente me refieren, tampoco me mencionan con nombre y apellido, me dicen que solamente está conformada la Secretaría, y que lo está a través de un decreto, y que es un cargo ad honorem y ad hoc. Pero no me nombran a la persona tampoco. Yo ahora les vuelvo a preguntar que me diga quiénes son las personas, porque yo quiero saber quiénes son las personas, o quiénes son los funcionarios. Y ahora incluso les digo, del área unidad intendente, porque en el informe anterior me refería yo también a un área de asesores, porque así incluso la había encontrado nombrada, incluso, te reitero, en los medios de comunicación, sí. digamos, han salido notas y demás, y era un área de asesores. Así la llamaban, digamos, desde el mismo oficialismo, notas que ellos mismos, digamos, informaban. Entonces digo, bueno, no, parece que no es un área de asesores, me lo dejaron de manifiesto también en el marco del trabajo en comisión, digo, bueno, entonces parece que no es un área de asesores, es un área unidad intendente, y bueno, y parece que tienen un montón de funciones y facultades, pero seguimos sin saber quiénes lo representan, quiénes son esas personas, y concretamente, digamos, si no sabemos quiénes son, pero las habilitamos a realizar acuerdos o procedimientos determinados como representantes del municipio, digamos, las habilitamos a realizar articulaciones o celebrar reuniones o participar de reuniones con otros funcionarios. Entonces a mí esto realmente me parece no solamente poco transparente, sino que también me parece grave, porque vuelvo a lo mismo que hablaba, digamos, en un primer momento, en aquella primera sesión donde se hace donde explico el principio del informe, digamos, esto genera una responsabilidad. Vos no podés ir por la comunidad de Tandil o por cualquier lugar en Tandil o sentarte en cualquier reunión y decir que vos sos funcionario del municipio y después resulta que te digo, bueno, ¿cuál es tu cargo? ¿Cómo te designaron? Y me decís que no tenés designación. Porque cualquiera entonces puede hacer cualquier cosa. Y me parece que no encuadra la seriedad dentro de lo que es una gestión de gobierno, ¿no? Por todo, no solamente por la responsabilidad, sino por los recursos. Bueno, ahí me dicen que esta secretaría sería ad honorem, y el resto, ¿qué función tendría, digamos? O no son ad honorem entonces, porque si en realidad integran la unidad intendente funcionarios que forman parte de otras áreas, entonces, no sé, realizarán otras funciones, otros funcionarios que... La verdad que no termino de comprender ni cómo está integrada ni quiénes son las personas, no lo explican. En su momento se decidió en el marco de la comisión, en razón de esta respuesta acotadísima que nos brindan, decir, bueno, lo volvemos al Ejecutivo. No, archívenlo, que yo voy a volver a pedir otro, porque este otro que pido, lo pido en razón de lo que me contestan y con una ampliación de preguntas, porque si no yo lo volví al Ejecutivo con las mismas preguntas que le había hecho en un primer momento. Y la realidad es que me surgieron otras en el marco de la respuesta, como tiene que ver esto de el tema de los acuerdos, qué tipo de acuerdos pueden celebrar, o a qué procedimiento están facultados a celebrar, en qué carácter articulan con otros funcionarios, y qué representatividad tienen en las reuniones, y bueno, digamos, entonces quiero saber un poco más. Y les vuelvo a decir que me documenten incluso el cargo de la Secretaría, que tampoco estaba respondido como fue en un primer momento, ¿no? Yo pedí documentación y no fue donada. Le llama la atención, a ver, porque esto también de hecho, ha sido recurrente, los pataleos legítimos que tiene desde la oposición, en el sentido de pedir explicaciones y que no justamente esas respuestas llegan a destiempo, llegan cuando se les ocurre, y incluso de manera, como bien decías vos, acotada o bastante flacas, digamos, en cuanto a argumentación. Pero después uno escucha al funcionario y dice, bueno, el propio Lichilibetti, lo voy a nombrar porque estuvo acá en estos micrófonos diciendo como que había cierta intención de la oposición de achacar en este asunto, cuando tranquilamente pueden ir a cara ahí al despacho de él y desasnarse, digamos, si tienen alguna duda. Ese mano a mano, ¿se da alguna vez, se dio alguna oportunidad? Y por eso y como no se reciben respuestas, se tiene que apelar a estos pedidos de informe así formales, o tiene que ver también, obviamente, con el rol propio del Consejo, en este caso tuyo de concejala, para tener una respuesta formal. A ver, tiene que ver, sí, en principio con el rol que tenemos nosotros de pedir la información que consideremos, no solamente para nosotros, sino también para que sepa la comunidad, digamos, sobre temas que se generan discusiones o se generan dudas, y es la comunidad la que se tiene que informar, no solamente nosotros que formamos parte del cuerpo legislativo. Y me parece que este era un tema que era importante, que te reitero, que no solamente nosotros como funcionarios, sino la comunidad tandilense sepa que era esto, ¿no? Me parecía que eso tenía que ver con la transparencia hacia la afuera. Y con respecto a que los funcionarios formen parte del trabajo en comisión, sí, muchas veces se lo cita según el tema,
y según también la intención que haya en ese momento de que sean citados. En este tema en ningún momento a mí me manifestaron que podría venir parte del Ejecutivo o el jefe de gabinete a explicarme, digamos, o a explicarnos a nosotros qué era esto de la unidad intendente. Simplemente se contestó, es por escrito esta acotada respuesta y nada más. A ver, yo sé que puedo, seguramente, porque me parece que por respeto incluso entre funcionarios podría ir a tocar una puerta y que me expliquen la función o no función que tienen, sea este área u otra. Pero acá hay una cuestión que no es que me lo tienen que explicar a mí sola, como concejal de Unión por la Patria, digamos. Esto lo tienen que explicar hacia la comunidad y la manera respetuosa y la forma que corresponde hacerlo es por escrito, digamos, ¿no? Yo, como bien abogada que soy, digamos, en ese sentido también juega un poco mi profesión. Yo cuando pido una respuesta la quiero por escrito con lujo de detalle, porque uno, viste, en una oficina puede decir muchas cosas, pero después eso hay que explicarlo para el afuera también, y entonces me parece que la manera más prolija y respetuosa, no solamente para mí, sino también para todos los tandilenses, es que se haga de manera escrita, más allá de que obviamente estoy abierta a que hagan las explicaciones que quieran hacer. A mí en mi oficina o en el marco de la comisión siempre va a ser bienvenido el intercambio, me parece que siempre es positivo y que fortalece, pero bueno, también hay formas, y las formas hay que respetarlas no solamente para dentro del cuerpo, sino también para el afuera y para la representatividad que tenemos nosotros como concejales, es lo que corresponde. Estamos en comunicación con Noelia Dominighini, concejal del bloque de Unión por la Patria. Noelia, en su momento Chacón, que fue también una de las ediles que encabezó los planteos y los reclamos, fundamentalmente apuntando a lo que ella entendía que desprolijidades en el nombramiento justamente de uno de los protagonistas de esta unidad intendente, que hoy es el director de turismo, ¿no? Diego Martín. ¿Crees que eso se subsanó en cuanto a la figura particular de Diego Martín, en el sentido, sobre todo esto que señalaban ustedes, ¿no? En su momento, que cuestionaban o que ponían reparos, que tenían que ver con que figuraba como un asesor, también incluso en paralelo era proveedor, se le saldó determinadas deudas que tenía, que el municipio tenía para con él como proveedor, se presenta, de hecho, como bien señalás vos, estuvo en reuniones con funcionarios nacionales, gestionando cuestiones que tienen para con la ciudad. Después se anotician, o nos anoticiamos todos, de este integrante de esta unidad de intendentes, y que después termina siendo designado como director de turismo. ¿Crees que ahí es el cargo, si querés, dentro de esta unidad de intendentes también bastante controversial, o al menos dudosa o confusa, que es en este cargo, en esta figura, donde mayor recae las dudas, justamente las perspicacias al respecto de su rol? Sí, yo creo que, a ver, recayó en él en un primer momento. De hecho, el primer pedido de informes tiene que ver con el tratamiento del asunto que referenciaba, presentado por la concejal Chacón, que referenciaba esta designación puntualmente, porque fue digamos, en el marco de esa discusión que surge esto de las dudas de la unidad intendente. A ver, si para la concejal Chacón tengo entendido y sé que hubo una reunión donde el propio Diego Martín participó con la Comisión de Turismo, digamos, y explicó todas las explicaciones que consideraba, que fueron todos los concejales de la comisión y fue incluso la concejal Chacón, y bueno, entiendo que hubo un pedido de explicaciones y un intercambio entre ellos, pero si vos me preguntás a mí en el marco de mis pedidos de informe, yo todavía no tengo respuesta, porque yo no sé si Diego Martín hoy es parte de unidad intendente o no, porque no sé quién es unidad intendente. Sé que tiene una secretaria, nada más. No sé si hay otras personas. No sé si Diego Martín, como director de turismo, también termina siendo parte de esta unidad intendente incluso hoy. No lo sé. Por eso no termino de comprender, y te decía en un primer momento, ¿quiénes forman este área? ¿Todos los funcionarios del Ejecutivo? ¿Algunos? ¿Quién designa quiénes son los que forman parte del área? Yo sigo sin respuesta, en concreto, ¿no? Respecto de lo mío. Por eso vuelvo nuevamente sobre lo mismo. Entiendo, respecto de lo de la concejal Chacón, tendrán que preguntarle a ella si consideró que era suficiente todas las respuestas que se le dieron, incluso en una reunión en la que ella participó. A mí, en el marco de este pedido de informes, yo no puedo decir eso porque no tengo respuestas concretamente de las personas. Cuando yo estudiaba este tema, vi incluso, haciendo, viste que uno se pone a mirar otros municipios y viendo cómo se trabaja en otras ciudades,
Y vi que, por ejemplo, en Pinamar hay un grupo de asesores ad honorem del intendente, ¿no? Como un ejemplo, pero bueno, cuando uno se ponía a estudiar, tenían un nombramiento, había un decreto que los nombraba, digamos, tenía una prolijidad, tenía un cuadro documentado, prolijo. Eso es lo que yo no encuentro acá, digamos. Y lo que me responden es que en realidad es una forma de trabajar a partir de esta nueva gestión que comenzó en diciembre, porque eso también me lo respondieron, como que diciéndome, bueno, esto que me respondieron un poco en el recinto, bueno, esto lo hace el intendente porque tiene las facultades para hacerlo y es parte de la decisión que se tomó a partir de esta nueva gestión. Fantástico. Pero cuando veo otros municipios, como es el caso de Pinamar, me encuentro que sí, que también deciden hacer otras cosas, que está bien que las hagan. Yo no digo que esté mal ni que sea necesario y que quizás sea incluso positivo para el trabajo del gobierno municipal, pero bueno, sigo sin respuestas, digamos, y concretamente a lo que me preguntaba, yo no sé si Diego Martín hoy es parte de esto o sigue siéndolo, o no, o ya no. Apelaba también a la referencia de Chacón, digo, porque en su momento también se hablaba o se advertía que de no estar conformes con las respuestas iba a apelar o iban a indagar o preguntarle al Tribunal de Cuentas para que dé explicaciones o analice la situación para que se expida. ¿Está todavía pensando en eso o eso se quedó disipado? No, por el momento no he escuchado no hemos trabajado ni he escuchado una presentación al respecto de eso. Sí, en su momento se evaluó esa posibilidad por la concejal porque algún intercambio hubo, pero se evaluó, digamos, en el marco de las respuestas que se le daban. No sé si después de la reunión que tuvieron personalmente con el grupo de concejales de la comisión fue necesario continuar adelante con eso. Quizás sería interesante ahí sí que se lo consulten a ella, pero sé que hubo una reunión y que me parece que después de esa reunión fue suficiente la respuesta. Desconozco después si va a continuar adelante con esto o no. Noelia, muchas gracias por esta comunicación con la Radio del Eco. No, por favor, a ustedes.